si quieres ser más, haces más. Yo decía, no puede ser que me den un premio de toda una vida. Si todavía tengo mucho por delante, no puede haber una sola persona en Colombia que se tenga que ir del país por esta discriminación. En Líderes por Colombia, Claudia Sterling. Claudia, cuéntame, ¿qué haces hoy? Bueno, Sandra, muchas gracias por permitirme el privilegio de estar acá. Y yo hoy en día soy abogada, soy especializada en Derecho de Salud, me apasiona el Derecho a la Salud, soy fanática de los libros, me encanta la literatura y adicionalmente soy una defensora de los derechos de las mujeres y en general de la diversidad, la equidad y la inclusión. Eso soy. Claudia, tú tienes un gran recorrido, además unos reconocimientos que vamos a hablar de eso, y ocupas posiciones directivas ya desde hace varios años y muy importantes. Cuéntame, ¿cómo fueron esos inicios de carrera y cómo descubriste esa vocación, tanto por la salud como por la literatura? Bueno, la verdad, Sandra, la literatura siempre la he llevado como en las venas. Desde chiquita yo leía mucho y yo quería estudiar filosofía y letras. Y en un momento dado, de verdad, mi familia, que son muchos abogados, mi abuelito abogado, mis tías abogadas, me dijeron, no, estudie Derecho, que después usted con el Derecho va a poder ser una literata maravillosa. Y entré a estudiar Derecho y me encantó el Derecho. Y estando en Derecho me conseguí una beca para estudiar Filosofía y Letras y efectivamente hice 4 años, pero o me graduaba de Derecho o me graduaba de abogada. Entonces suspendí Filosofía y Letras y bueno, eso será parte de otra historia, pero más tarde en mi vida la retomé. Qué bien, y cuéntame, en esa carrera exitosa, ¿cómo fueron esos inicios? ¿Qué obstáculos tuviste que pasar? Bueno, inicialmente mi profesor de sociología era el director del proyecto de impuestos de Bogotá, con Jaime Castro, y entré a trabajar como jefe de impuesto predial en la Secretaría Distrital de Hacienda. Nos inventamos y construimos con el equipo el impuesto predial, el autoavalúo predial en Bogotá, porque antes era un recibo que a uno le llegaba a la casa y dijimos, no, que la gente diga de verdad cuánto vale su inmueble y logramos un recaudo histórico en ese momento de la vida. Pero yo me di cuenta que a mí no me gustaban los impuestos, que a mí me encantaba era el tema de la salud. Desde la universidad había tenido un seminario y yo decía, no, lo mío es la salud. Y me inscribí en la bolsa de empleos de la universidad y efectivamente me llamaron de una organización en el año 95 y empecé a trabajar en esa organización ya en lo que me gustaba, en Derecho a la Salud. Y en ese momento y en esa ruta de carrera, ¿cuáles han sido tus referentes de liderazgo? Pues mira, mi primer referente de liderazgo en la vida ha sido mi mamá. Mi mamá era una mamá distinta a todas las mamás. Mi mamá, mientras nosotros estudiábamos, ella también estudiaba administración de empresas en lo que hoy es la Universidad de La Sabana. Entonces, para mí ella siempre fue un referente de que se pueden hacer cosas distintas a lo que nos enseñaron, por lo menos en mi colegio. Teníamos clase de costura, clase de cocina, nos enseñaban a ser buenas esposas y ella era una mamá distinta. Entonces mi primer referente es mi mamá y lo sigue siendo. Mi mamá va a cumplir 80 años y mi mamá sigue estudiando inglés para entenderse con el esposo de mi hermano, que es sueco, y ella sigue estudiando inglés para que cada vez que él venga le entienda más. Ella es mi primer referente. Y otro referente es mi primer jefe, que me decía, Claudia, si usted quiere ser más, usted tiene que hacer más. Y entonces, para mí, eso fue clarísimo, fue como una frase de esas, como una epifanía, que él me dijera eso. Y efectivamente, desde ese día, y yo le inculco a mis hijos lo mismo, si quieres ser más, haces más. Esos son mis 2 grandes referentes en la vida. ¿Y qué situaciones difíciles o retadoras tuviste que enfrentar en esos años creciendo en tu carrera? A nivel académico tal vez no tuve muchos obstáculos, fui una privilegiada en ese sentido. Ya a nivel laboral, pues este sector salud es un sector altamente masculinizado en lo que son juntas directivas o cargos directivos. Lo que es tema asistencial, enfermeras, auxiliares de enfermería, odontología, todo eso, es bastante feminizado. De hecho, el 80% de personal es femenino, pero en cargos directivos solo el 25% de personas son mujeres. Y no te quiero hablar del tema de diversidad. El sector salud
con excepción del sector farmacéutico, es uno de los sectores más atrasados en temas de diversidad, equidad e inclusión, al punto que el gobierno debió proferir una política pública para el efecto. Entonces, efectivamente, ¿con qué me vi yo enfrentada? Con una serie de hombres que tenían sus códigos secretos, sus códigos entre hombres, como cuando uno va a una reunión de solo hombres. Y romper esos códigos, romper inclusive códigos que faltaban al respeto, chistes de doble sentido, iban al baño y dejaban la puerta abierta en un momento dado de la vida, con mucha inocencia, por supuesto, porque es códigos de ellos. Romper esos códigos para mí ha sido un desafío, porque no se pueden romper de la misma forma, no se pueden romper pareciendo uno un hombre, se tienen que romper de una forma distinta, y encontrar esa forma ha sido todo un desafío. Y en términos de eso de inclusión y diversidad, tú has sido reconocida precisamente por el trabajo en ese campo. Cuéntame, ¿cómo fue ese reconocimiento? Pues ese reconocimiento, Sandra, fue una sorpresa en mi vida. Yo recibí una llamada de una persona en inglés que me decía que me había ganado un premio. Yo no sabía de qué me estaban hablando. Me dice, se ganó un premio de toda una vida por la defensa de los derechos de las mujeres en el ámbito legal, y yo no sabía ni de qué me estaban hablando. Yo era muy joven. Yo decía, no puede ser que me den un premio de toda una vida, si todavía tengo mucho por delante, y no puede ser. Bueno, el caso es que sí era. Y efectivamente me llamaron de la Chambers and Partners, que es como ganarse un Oscar o un Grammy, y sí, me había ganado el premio por la defensa de la diversidad, la equidad y la inclusión en el ámbito legal. ¿A raíz de qué? Porque me tocó preguntar. Pues a raíz de que yo había montado una serie de programas en esa organización en la que trabajaba, tales como el teletrabajo en el año 2000, eso no se veía en esa época, trabajo híbrido, por supuesto. En mi área era un área supremamente incluyente, donde yo podía recibir sin ningún tipo de problema a muchas personas. Entonces, por eso fue que me dieron el premio. Y efectivamente para mí fue un inicio y no un final, sino el inicio de que de ahí en adelante tenía que estar más comprometida. Y cuéntame esa experiencia también familiar que te llevó a pensar y a reflexionar más de la inclusión y la diversidad. Precisamente yo creo que tenía esa área tan incluyente en la organización en donde trabajaba, porque sí tuve y tengo hoy en día un hermano gay. Un hermano gay en una familia católica tradicional, pues es un tema bien diferente y bien complejo de manejar. Y mi hermano tuvo aquí en Colombia las oportunidades profesionales completamente obstaculizadas por su condición de gay. De hecho, no lo dejaron subir y ascender en la institución donde él trabajaba por esa condición, y se tuvo que ir del país. Él hoy en día vive casado con su esposo allá en Estocolmo, vive en Suecia. Le va muy bien, es arquitecto, está casado con un rector de un colegio, porque allá el tema de la diversidad y la inclusión está bastante más avanzado que acá. Y el día en que digamos, yo descubrí que él era gay y que efectivamente se había tenido que ir del país por esta circunstancia, yo dije, no puede haber una sola persona en Colombia que se tenga que ir del país por esta discriminación. Y empecé a trabajar al interior de mi organización en todos estos temas de diversidad, cuando eso ni se hablaba de eso. Qué bien. Y cuéntame, en términos de lo que ha marcado eso, tu vida hasta hoy, ¿qué influencia ha tenido esa situación y ese reto? Pues mira, Sandra, me marcó completamente. Yo hoy no veo una Claudia Sterling sin trabajar por temas de diversidad, equidad e inclusión, y le añadí un concepto, el concepto de justicia, que es hacer las cosas, digamos, de la forma más ética. No, los resultados importan, pero no de cualquier forma ni a cualquier precio. Entonces hay que lograr ese day, pero no a cualquier precio, sino a través de un fair play. Entonces, para mí es absolutamente primordial en donde yo esté, sea que esté vendiendo flores, sea que esté vendiendo gatos, libros o promocionando servicios de salud, trabajar por la diversidad, la equidad y la inclusión. No me veo no haciéndolo, no sería yo. Y creo que hay que abrirle caminos a todas las comunidades, a todas las diversidades, porque si uno abraza una diversidad,
no tiene sentido excluirlas a todas porque estás discriminando. Hay que abrazar todas las diversidades y en ese sentido me he dado cuenta que enriquece mi labor, enriquece la labor de mi empresa y enriquece el país. Claudia, ¿cuál es tu sueño futuro? Después de tantos logros. Bueno, mi sueño futuro, pues por supuesto es seguir trabajando por la comunidad, pero tal vez desde un ámbito distinto y es desde la literatura. Amo la literatura y mi sueño es tener una librería en un pueblo cercano a Bogotá, que se llama Villa de Leyva, porque quiero promocionar la lectura tanto en la biblioteca municipal como en las comunidades urbanas y rurales que hay en ese departamento. Ya lo empecé, no es que sea un sueño utópico a quién sabe cuántas décadas, no. Es un sueño de vida que tengo, porque las letras pienso que llegaron a mi vida no para quedarme con ellas y para gozarme el viaje que me hace hacer un libro o la ficción, sino para promover, digamos, el cambio y el buen cambio en las comunidades, para promover, digamos, ese espíritu de evolución que creo que nos debe marcar como seres humanos. Mi sueño es tener esa librería y bueno, seguir trabajando desde ahí por la comunidad. Claudia, y esas personas que tienen como una pasión, un hobby y que quisieran en algún momento dedicarle más tiempo, como hacer más con eso, ¿tú qué les dirías hoy? ¿Cuáles son esas lecciones y cuáles son esos consejos de tu parte? Yo les diría, como mujer, que todo se puede. Es decir, nosotras tenemos una capacidad inmensa de manejar muchos temas a la vez. Si uno quiere en la vida tener ese equilibrio entre lo laboral, lo personal, lo emocional, lo espiritual, todo se puede. Todo se puede. Hay que aprender a manejar el tiempo y hay que aprender a manejar las prioridades. Eso ni nuestra mamá ni nuestro papá nos lo enseñan. Eso es una cosa que tenemos que aprender nosotros mismos. Pero sencillamente es, suéñate que lo puedes hacer y entonces eso podrá sonar a mucha autoayuda, pero si uno se lo sueña, uno la logra. Entonces, suéñenselo, aprendan a manejar el tiempo, prioricen, que la logran. Yo me leo un libro diario, Sandra, un libro diario en mi vida, entre audiolibro, Kindle y formato físico. Y reseño libros. Y saco el tiempo para todo, porque las letras me dan humanidad. Y eso es lo que yo creo que uno tiene que transmitir también cuando uno trabaja en sectores como el sector salud. Es decir, ¿qué sacaría yo con ser la gran ejecutiva del sector salud, dando los resultados en costo médico, en no sé qué, si lo que hago yo es dar bienestar al ser humano? No saco nada. Las letras me ayudan a humanizar mi propósito de vida, que es servir.